Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Sin precisar qué vacuna se está utilizando, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que jóvenes mayores de 12 años comenzaron a ser inmunizados contra el COVID-19 para, según dijo, retomar paulatinamente la normalidad en el país. Durante la misma transmisión, donde la vicepresidenta Rodríguez agregó que 5.000 instituciones educativas públicas fueron activadas como centros de vacunación, una funcionaria aseguró que se estaba aplicando Sinopharm, fármaco de virus inactivado como Sinovac, que ya ha sido utilizado en otros países de la región. Consultado por La Voz de América sobre si tiene sentido comenzar a vacunar a jóvenes cuando no se ha terminado con la población adulta, el infectólogo pediatra Roque Aduat dijo: ¿Es prudente o no es prudente? Eso pensamos nosotros desde el punto de vista médico, epidemiológico. Pues por supuesto que la deuda que se tiene con la población mayor de 18 años debería ser saldada para mirar a los chamos e intentar vacunarlos a ellos. La semana pasada, el presidente Nicolás Maduro había anunciado que niños de entre 2 y 12 años recibirían el prototipo vacunal cubano Soberana, lo que generó rechazo de las distintas sociedades científicas del país que insistieron en que no deben ser administradas como parte de un esquema de vacunación masiva, mientras no cumplan con los requisitos de aval científico correspondiente, como explicó Aguat. Pero mientras esos eventos no sucedan, son candidatos vacunales y evidentemente tenemos que estar literalmente opuestos, salvo que sea para hacer un estudio previa evaluación de los entes científicos del país. De acuerdo al presidente Nicolás Maduro, el 56% de la población ha sido vacunada contra el COVID-19 en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Un total de 8.400.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 han sido aplicadas en Guatemala, logrando inmunizar a 3 millones de personas con un esquema completo, un proceso que podría llegar pronto a los menores de 6 a 11 años, según confirmó el presidente Alejandro Yamatei a Radio Cadena Sonora. Pero esperaríamos que fuera en la segunda quincena de noviembre para tratar de tener a todos los güiros que quieran vacunarse, vacunados antes del regreso a clase del 15 de febrero. Sin embargo, la afluencia de personas en los centros de inmunización ha disminuido, asegura el epidemiólogo Edwin García, y considera que se debe principalmente a 2 factores. Primero, porque efectivamente ya mucha gente se habrá vacunado, y lo otro, de que las personas que no están a favor de la vacuna, pues definitivamente no van a acudir. El doctor García asegura que para contrarrestar el rechazo a la vacuna se debe trabajar junto a líderes comunitarios. Creo que está faltando el empatarse con los líderes comunitarios para que ellos puedan servir como facilitadores para que la vacuna sea aceptada, porque de que llega, pero aceptada no ha sido. Le puedo poner el ejemplo, una comunidad en el occidente del país, con 25,000 habitantes en edad de ponerse la vacuna, solamente se la pusieron 2,000. Recientemente se anunció la posible llegada de vacunas chinas Sinovac a través del mecanismo COVAX y meses atrás el canciller Pedro Brolo indicó que se tuvieron conversaciones con Cuba para adquirir su vacuna, la que aún no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Para el epidemiólogo García, mientras más oferta de vacunas exista, hay más posibilidades de acceder a las dosis. Creo que la vacuna china es la que más cerca está de venir a Guatemala. La vacuna cubana ha dado muy buenos resultados según los estudios que ellos han hecho, pero está más lejos todavía de ser aprobada. Hoy está previsto el arribo al país de un nuevo lote de 700,000 vacunas rusas Sputnik V para continuar con el proceso de inmunización. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Ecuador es un país pequeño que se puede recorrer en solo 5 días con presupuestos convenientes, hoteles con bioseguridad y deliciosa gastronomía. Después del éxito de la vacunación en el sector turístico, ha empezado una recuperación que va en ascenso. El presidente de las cámaras de turismo de Ecuador, Holbach Muñetón, comenta sobre los lugares preferidos por extranjeros. 480,000 norteamericanos y 37,000 canadienses vienen al suelo ecuatoriano. Los norteamericanos y canadienses van directo a Galápagos. Las cámaras de turismo han propuesto al gobierno otras alternativas para lograr mayores ingresos. Muñetón sugiere: hacer de turismo de salud, casarte en la mitad del mundo, hacer películas en el Ecuador. El gobierno está impulsando el turismo en las comunidades indígenas del país. El ministro de Turismo, Niels Olsen, mantuvo una reunión con representantes del sector y prometió apoyo con líneas de crédito blandas. Con el producto crediticio que en las próximas semanas estaremos compartiendo con cada uno de ustedes en el territorio.
Las cámaras de turismo están pidiendo que se grave con IVA cero a los visitantes, que se aplique deducibles para la declaración de impuesto a la renta para las empresas de este sector, que se declaren zonas francas. Con esto el país podría recuperar el Producto Interno Bruto del 2,2% que generaba en el 2019 antes de la pandemia. Ya se ha entregado un proyecto al presidente Lasso y al ministro de Turismo con 14 puntos. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. La inédita campaña electoral avanza en Nicaragua y lo hace con un solo candidato visible, que es el presidente Daniel Ortega, ya que el resto de la oposición está completamente ausente, ya sea en la cárcel o en el exilio, y mientras el resto de partidos políticos que acompañan al Frente Sandinista en la boleta electoral se han limitado a pegar papeletas en las calles de Managua. Pero la tónica sandinista es no detener los esfuerzos para conquistar a una población que, según las encuestas, no siente simpatía por este partido político. Entre las más recientes acciones del gobierno está el congelamiento de los precios del combustible, la entrega de 250 buses rusos a miembros del transporte urbano colectivo y la extensión de las vacaciones por el Día de los Muertos. En un acto transmitido en cadena nacional obligatoria de radio y televisión, el presidente Daniel Ortega entregó las unidades de transporte público y reiteró su discurso de respeto a la soberanía nacional. Soberanía, una palabra potente, que la llevan los pueblos en su conciencia, en el alma, y la defienden con la vida. Mientras Gerson Gutiérrez, candidato presidencial por el partido Alianza por la República, dijo a La Voz de América que su agrupación política está realizando acciones para promover el voto y la campaña electoral y que no son colaboracionistas del oficialismo. Es injusto que a mí me digan zancudo cuando yo un centavo del Estado nunca lo he recibido. En medio de este contexto, 37 líderes opositores permanecen detenidos en las cárceles del país, entre ellos 7 potenciales candidatos a la presidencia de Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. Estados Unidos reabrirá pronto sus fronteras aéreas para los visitantes extranjeros que están completamente inmunizados con una vacuna aprobada o aquellos que puedan presentar una prueba de COVID-19 negativa que haya sido tomada dentro de las 24 horas previas al viaje. El anuncio correspondió a la Casa Blanca, destacando que las nuevas reglas entrarán en vigencia el 8 de noviembre y se permitirán solo excepciones limitadas. Los detalles los brindó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. This policy puts public health first. Esta política pone la salud pública en primer lugar, es coherente y estricta y protege a los ciudadanos y residentes de Estados Unidos, así como a quienes vienen a visitarnos. Debido a que pone la salud pública en primer lugar, las excepciones a esta política serán extremadamente limitadas, principalmente los niños menores de 18 años y ciertas personas de países donde las vacunas aún no son fácilmente accesibles. Además, Price especificó que para las personas que por diferentes motivos no fueron vacunadas, también existe una alternativa. Aquellos que sean elegibles para viajar pero que aún no estén vacunados deberán presentar un documento de una prueba negativa de COVID-19 de un día antes de la salida de su vuelo. Para aquellos que están vacunados, el requisito de prueba sigue siendo 3 días antes de su vuelo, y ese requisito de prueba se aplica a todos, no solo a los extranjeros, sino también a los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes legales. Las exenciones de las vacunas incluyen a viajeros de unos 50 países con las tasas de vacunación excepcionalmente bajas, entre las que destacan algunas de las naciones más pobres del mundo, muchas de ellas en África. Por otra parte, los niños menores de 18 años están exentos del requisito de la vacuna en este momento, pero aún deberán presentar una prueba negativa. Estas exenciones también incluirán ciertos participantes del ensayo clínico de la vacuna de COVID-19, aquellos con contraindicaciones médicas para las vacunas y aquellos que necesitarán viajar por razones humanitarias o de emergencia, según otros detalles entregados por la Casa Blanca. También se advirtió que aquellas personas que se les conceda una exención deberán aceptar ser vacunados en los Estados Unidos si tienen la intención de quedarse por más de 60 días. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Los niños estadounidenses de 5 a 11 años están cada vez más cerca de poder vacunarse contra el COVID-19 luego de que el panel de asesores externos de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, recomendará la aprobación de la vacuna Pfizer-BioNTech para infantes de 5 a 11 años.
La votación fue casi unánime y 17 de los 18 miembros que conforman el comité de expertos consideraron que los beneficios de esta inmunización son mayores que los posibles riesgos de la misma. No hubo ningún voto en contra y una sola abstención. Ahora toca esperar la decisión final de la FDA, el organismo regulador encargado de autorizar las vacunas en Estados Unidos, y se espera que la decisión se conozca pronto. La autorización de la FDA iría seguida de un último paso: las recomendaciones de uso de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, y al final de este entramado regulatorio se tendrá un acontecimiento crítico que permitirá proteger a unos 28 millones de niños estadounidenses que podrán vacunarse contra el COVID-19 y sus variantes. En tanto, diferentes estados se están anticipando y ya se preparan para distribuir las dosis tan pronto como el gobierno lo permita. Y en esta ocasión las vacunas se están depositando en frascos con tapa naranja para diferenciarlas de las dosis adultas que tienen tapa morada y así evitar posibles confusiones. Para que pueda desarrollarse esta nueva etapa en la campaña de vacunación, más de 25.000 pediatras y otros proveedores de atención primaria ya se han declarado proveedores del antídoto. Paralelamente, y pese a que muchos creen que los niños no han padecido las consecuencias de esta pandemia, el doctor Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA, tiene una opinión diferente. Lejos de ser inmunes al daño provocado por el COVID-19, en el rango de edad de 5 a 11 años han habido más de 1.9 millones de infecciones, más de 8.300 hospitalizaciones, un tercio de las cuales requirieron estancia en la unidad de cuidados intensivos, y también provocó hasta 100 muertes, convirtiéndose en una de las 10 principales causas de muerte en este rango de edad durante este tiempo. Ahora, padres, madres y la comunidad científica celebran este avance en la protección de los más pequeños, que proporcionará la seguridad adecuada para que las escuelas puedan permanecer abiertas luego de meses de interrupciones que generaron trastornos en la educación y socialización de niños. Sin embargo, también hay voces discordantes que no aprueban la rapidez con la que se toma la decisión, y algunos padres prefieren esperar cierto tiempo antes de inmunizar a sus hijos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Tanto la filial afgana del autodenominado grupo terrorista Estado Islámico como Al-Qaeda podrían estar listos para lanzar ataques contra Estados Unidos y países occidentales antes de lo que se pensaba anteriormente, y que luego de la retirada estadounidense de Afganistán podrían ser más factibles, como remarcó el subsecretario de Política del Departamento de Defensa, Colin Cole, en una audiencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado. Colin Cole es el tercer funcionario de mayor rango en el Pentágono y le dijo a los legisladores que la inteligencia más reciente sugiere que el Estado Islámico Khorasan, también conocido como ISIS-K, está en un camino más rápido para regenerar sus operaciones de ataque externo, aunque los operativos terroristas de Al-Qaeda no se quedan atrás. En la audiencia realizada el martes, el subsecretario Cole dijo textualmente: podríamos ver que ISIS-K regenera esa capacidad en algún lugar entre 6 a 12 meses, y resaltó que Al-Qaeda tardaría 1 o 2 años en reconstruir esa capacidad. Los temores de que estos grupos terroristas puedan ganar fuerza en Afganistán tras la salida de las tropas estadounidenses y de la coalición no son nuevos. Funcionarios estadounidenses y occidentales han advertido durante meses que ambos grupos están preparados para aprovechar la ausencia de las tropas estadounidenses en el terreno. Sin embargo, el subsecretario Cole dijo a los legisladores que él personalmente considera que la amenaza de ISIS-K tenga tantos recursos como ISIS en Irak y Siria en el apogeo de sus acciones, pero advirtió que los vínculos que mantiene con la red global del grupo terrorista son preocupantes. Asimismo, el funcionario resaltó que este grupo tiene algunas personas a las cuales les encantaría realizar ataques externos y dijo textualmente: creo que tenemos que estar atentos a que un subconjunto de ISIS-K pueda desarrollar los recursos y la capacidad para atacar al territorio nacional de Estados Unidos. En tanto, y durante una audiencia en el Congreso en el mes pasado, Christiana Bisaid, directora del Centro Nacional de Contraterrorismo en Washington, D.C., dijo a los legisladores que ISIS-K parecía estar aprovechando la notoriedad que obtuvo por llevar a cabo el ataque mortal en el aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul en los últimos días de la masiva evacuación de ciudadanos en Afganistán y el retiro de las tropas estadounidenses. ¿Se centrarán más en Occidente? ¿Se centrarán más en el país de lo que estaban antes?, se preguntó a Bisaid.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington. El futuro de la red social Facebook se presenta más incierto que nunca luego de que salieran a la luz los conocidos como papeles de Facebook, miles de documentos internos de la compañía estadounidense que reflejan su política de anteponer las ganancias económicas a la seguridad de la red y la ausencia de control ante la desinformación. Además, junto a la publicación de estos reveladores documentos, las acusaciones de la exgerente de productos de la empresa, Frances Haugen, contra el gigante de las redes sociales secundan ideas como que la compañía conocía que a través de su plataforma se estaban forjando grandes males sociales alrededor del planeta, desde la trata de personas hasta la violencia sectaria, pasando por la difusión de teorías conspirativas, y que avivan la llama cada vez mayor de que la compañía de Mark Zuckerberg se cierre. Ante este escenario de incertidumbre y acusaciones constantes, se presenta un periodo complicado para Facebook, que podría someterse a una investigación federal si la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos lo considera necesario. Por otra parte, y como consecuencia de las recientes filtraciones, la Cámara de Representantes de Estados Unidos trabaja en la creación de leyes que permitan filtrar el uso y contenido de las redes sociales, reconociendo el daño que producen en la salud mental de los más jóvenes, siendo las mujeres las más vulnerables. Además, Facebook corre el riesgo de sufrir un boicot de anunciantes, como ya sucedió en 2020, cuando la Liga Antidifamación creó una campaña para que las empresas interrumpieran su publicidad en la plataforma como forma de denuncia por la aparente incapacidad de Facebook de eliminar la retórica de odio en sus plataformas. Ahora, un año después, el director ejecutivo de la organización planea repetir el golpe. Por su parte, la empresa de Zuckerberg se defiende y asegura que invierte grandes recursos para garantizar la seguridad en su plataforma, y afirma que los documentos filtrados se presentan fuera de contexto con el objetivo de crear una imagen distorsionada y engañosa de su compañía. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Un grupo de asesores estadounidenses avaló el martes las dosis para niños de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19, con lo que Estados Unidos está más cerca de empezar a vacunar a los niños de entre 5 a 11 años de edad. La Comisión Asesora de la Administración de Alimentos y Medicamentos votó por unanimidad, con una abstención, que los beneficios de la vacuna para prevenir el COVID-19 en ese grupo de edad superan cualquier riesgo potencial, incluido un efecto secundario que está relacionado con el corazón, que ha sido muy raro en adolescentes y adultos jóvenes que reciben una dosis mucho más alta. En otras informaciones, ejecutivos de las redes sociales TikTok, Snapchat y YouTube enfrentaron este martes en Washington los señalamientos de una subcomisión senatorial que busca imponer nuevas regulaciones a las plataformas digitales, en las que convergen millones de usuarios, muchos de ellos menores de edad. Uno tras otro, los miembros de la comisión reclamaron a los gigantes tecnológicos por la difusión de contenido que en algunos casos ha derivado en el acoso, la adicción, el suicidio y la intrusión a la privacidad de los menores. Por otro lado, Estados Unidos señaló el martes que las protestas convocadas para el 15 de noviembre en Cuba por activistas opositores no representan los deseos de Washington, sino los del propio pueblo cubano. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo el martes en una rueda de prensa que, aunque Estados Unidos apoya el derecho de los cubanos a protestar, las manifestaciones programadas para el próximo mes, que han sido prohibidas, por cierto, por el gobierno de la isla, no son una demostración de los deseos de Estados Unidos, sino de Cuba. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de los migrantes que caminan hacia Ciudad de México en una nueva caravana que pretende llegar a la frontera con Estados Unidos, no sin antes plantear un reto para el gobierno mexicano. Para poner el tema en contexto, nuestra colega Celia Mendoza entrevistó a Alberto Cabezas, coordinador de la Unidad de Comunicación de la Organización Internacional de
de las Migraciones en México. Bueno, básicamente la Organización Internacional para las Migraciones tiene presencia en varias ciudades de México. Una de ellas es en Tapachula, en el estado de Chiapas. Por tanto, estamos con un equipo en el terreno desde siempre, pero muy atento a lo que está pasando con la caravana. ¿Qué ocurrió el sábado? El sábado salieron varios miles de personas, creemos que son poco más de 2.000, las que se están desplazando nuevamente en un gran grupo, lo que ustedes en los medios llaman caravanas, hacia el norte, y han dicho que vienen a Ciudad de México. Entonces lo que tenemos es un equipo que se suma a este contingente y que lo acompaña continuamente para saber dónde está, cómo está y tratar de detectar necesidades que tienen estas personas fundamentalmente. ¿Cuál es la preocupación más grande? Muchos niños y mujeres vienen en la caravana. Algunos indican que habían estado en Tapachula esperando por meses, inclusive algunos indicaron que casi un año por estos procesos de asilo que definitivamente lo maneja el gobierno local. Pero ¿cómo ven ustedes esta situación? Sí, mira, básicamente lo que estamos observando es con mucho cuidado cuáles son las necesidades que tienen las personas migrantes. Y ahí que hemos visto, bueno, hemos visto personas que viajan en familia, personas de distintas nacionalidades, no hay una nacionalidad, por así decirlo, dominante, hay varias nacionalidades al mismo tiempo y son personas que tienen necesidades muy distintas. Hemos visto algunos casos de desfallecimientos, vemos también situaciones difíciles por deshidratación y no olvidemos, aunque la incidencia de COVID no es tan alta en los estados del sur de México, que están transitando en un momento en que pues hay una pandemia y a lo mejor pues debería haber unas condiciones de higiene y sanitarias más altas de las que ellos pueden disfrutar. Por tanto, estamos muy atentos a lo que está pasando y tratando de entender y de estar pendientes de qué necesidades tienen estas personas. Se espera que pueda haber la apertura, como se hizo en Tapachula, de un lugar de acojo temporal en la Ciudad de México para poder asistir a estas personas y de pronto algunos que tienen preguntas acerca del proceso de asilo y cómo pueden manejarlo. Mira, todavía están lejos de Ciudad de México, realmente están transitando entre Chiapas y Oaxaca, que son dos estados del sur del país. Todavía les quedan días para llegar porque están caminando. Y bueno, si nos remitimos así a lo que pasó en 2018, sí se habilitó un espacio público, un estadio deportivo para estas personas, eran más, pero no hemos escuchado todavía nada de que haya un plan para atender al grupo que en este momento se está moviendo por el sur del país. Lo que es muy importante siempre es poner los derechos de estas personas por delante. Y tú decías, ¿qué les vamos a ofrecer? Bueno, pues hay, por supuesto, una necesidad de saber qué opciones de regularización podrían tener estas personas. Hasta el momento la más fuerte es la solicitud de asilo en México. Eso es algo que se ha activado, pero que sabemos también que lleva tiempo y que las autoridades pues están tratando de que sea más ágil de lo que está siendo últimamente, porque es una necesidad para estas miles de personas que están moviéndose ya por el sur de México. ¿Cuál es la recomendación que le mandan a estos migrantes, en especial en este proceso de tránsito? Bueno, las personas migrantes siempre son personas vulnerables, máxime cuando van por zonas que no conocen y tienen acceso a servicios limitados, básicos, ¿no? Tanto de salud como de atención médica, sí, sobre todo, pero de otro tipo también, ¿no? Hacer llamadas a sus familias, decirles que están bien, eso genera incertidumbres y las familias no saben qué está pasando, ¿no? Conectividad, que parece una cosa que todos tenemos en nuestros teléfonos, pero ellos no la pueden no tenerla durante días, ¿no? Y alguien que está preocupado por ellos en algún lugar. Entonces, yo diría que esas son algunas de las necesidades más importantes que deberían ser atendidas. Por supuesto que son personas que siempre enfrentan ciertos riesgos. Era Alberto Cabezas, funcionario de la Organización Internacional de las Migraciones, planteando la preocupación que genera una nueva caravana de migrantes. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.